Amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos allá a 3 pasajes bíblicos. Bueno, yo quiero simplemente leer Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vamos a Efesios 1:3 y quiero que vayamos hasta el versículo 5, hasta el versículo 6. Efesios 1:3 al 6. Lo leímos al comenzar nuestra reunión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 1:3 al 6. ¿Cómo dice el título allá en su Biblia? Bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Pablo lo está diciendo acá, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Si usted no entendió esto, le pongo la tarea de que lo lea en otra versión, en otras versiones, en lo que es capítulo 1 de Efesios. Y vamos a encontrar algo que Pablo, cuando escribe este pasaje, cuando escribe esta carta, y la escribe desde la cárcel, por cierto. Esa es una de las cartas de la cárcel, la escribió cuando él estaba preso. La escribe a gente que está afuera. Y el propósito de esta carta, mi amado hermano, es de hacerle entender a los lectores de la carta que fueron diseñados con un propósito. Diga conmigo, fui diseñado con un propósito. Amén. Y entonces, lo que está diciendo acá Pablo es que lo más importante, antes de hacer cosas para Dios, antes de hacer cosas para la iglesia, es importante entender para qué fuimos diseñados. Si usted mira, todo lo que existe tiene un diseño. Usted ve cualquier cosa que exista, cualquier cosa, la forma que tiene, los colores que tiene, la textura que tiene, lo que sea, la forma, si tiene ruedas, si tiene paticas, lo que sea, si tiene alas, todo tiene un diseño. Todo tiene un diseño. Por ejemplo, usted ve aves, y las aves tienen alas, ¿cierto? Y de pronto las aves están diseñadas para volar más que para correr. Pero sin embargo vemos hay aves que están diseñadas más para correr que para volar, ¿sí o no? Como las avestruces. Cualquier cosa que usted ve tiene un diseño y tiene un propósito. Aún lo que muchos hombres dicen que han inventado, que realmente el hombre no ha inventado nada, realmente no existen los inventores, existen son descubridores. Porque el hombre no inventa nada, no tiene la capacidad para inventar, a menos que Dios le dé esa capacidad. En realidad quien ha inventado es el Señor. Si usted ve, el Señor hizo todo lo que existe de lo que no se veía. Y así lo enseña el libro de Génesis. Pero volviendo al tema de que todo tiene un propósito, cuando leemos por ejemplo Génesis 12, Génesis capítulo 12, el primer libro de la Biblia, ya al principio de la Biblia, va a encontrarse usted que el Señor llama a Abraham. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, ¿cierto? Porque ese era su nombre caldeo. Cuando él vivía en Caldea, entonces el Señor lo llama, le dice a Abraham, le dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una ¿qué? Nación grande
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo me imagino a Abraham allá en su país, un hombre muy rico, un hombre que tenía una buena posición social, pero el Señor le hace un llamado y le dice, deja esta tierra, deja tu familia y vete a la tierra que te voy a mostrar, porque en esa tierra yo te voy a bendecir, ¿cierto? Haré de ti una gran nación, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, los que te bendigan, bendeciré y los que te maldigan, maldeciré. Eso es literalmente, pero fíjense que el Señor llamó a Abraham y le dijo, vete, deja algo y vete a un lugar con un propósito. Y lo más interesante es que el versículo 3 dice, bendeciré, ¿cierto? Y engrandeceré tu nombre. Esa parte del versículo 2, ¿qué dice? Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cuando uno le dice a los cristianos, a la gente, a esta generación, ¿por qué buscamos de Dios? En realidad, muchas personas se quedan en las dos partecitas. Primero, lo más importante para muchos es que Dios nos bendiga, ¿cierto? Y que Dios nos engrandezca, pero omitimos de manera esa de que seremos bendición para otros. La razón por la cual Dios bendijo a Abraham no era para bendecirlo solo a él, sino para que él fuera bendición para otros. Gracias por ese entusiasmo. Cuando usted vio la cena del Señor, usted ve que el pan, por ejemplo, la escritura nos dice allá en primera carta de los Corintios 11:23, lo leímos, y luego lo leemos también en el Evangelio de Lucas, que el Señor cuando tomó el pan, dio gracias a él. Entonces imagínese que usted toma el pan, imagínese, yo tomo un pan, digo, Señor, gracias por este pan, gracias, lo bendigo, Señor, gracias por proveernos este pan, Señor, y hoy digamos, Señor, pero no solamente lo bendijo, ¿qué hizo el Señor? Primero, toma el pan, ¿cierto? Toma el pan, hay 4 movimientos, toma el pan, luego lo bendice, y hasta ahí la gente le gusta, que nos tome Dios y que nos bendiga. Pero vienen los procesos importantes en la vida de un cristiano. El tercer proceso es, lo parte, ¿cierto? Lo parte. Yo no sé cuántos panes les gustará que lo partan. Yo creo que no me partas, ¿cierto? Lo parte, pero luego que lo parte, lo comparte, ¿cierto? Entonces fíjense 4 movimientos. Lo toma, da gracias, ¿cierto? O sea, lo bendice, lo parte y lo comparte. Son 4 movimientos que se ven allá. Y esos 4 movimientos son los mismos 4 movimientos que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios nos toma, así como toma Abraham, ¿cierto? Lo bendice, luego lo parte y luego lo comparte. La mayoría de gente nos gusta solo las 2 primeras partes, que nos tome y que nos bendiga. Pero, Señor, yo voy a la iglesia, pero no me pongas a trabajar en la iglesia. Señor, no estoy dispuesto a tratar con personas. No me caen bien, Señor. Si a ti no te cuesta trabajo fluir con gentes, quiere decir que solamente tú estás en las 2 primeras partes de esto. Pero para que tú seas bendecido, para que las bendiciones te persigan, tú tienes que estar dispuesto a la tercera parte y la cuarta. ¿Cuáles son? Partirte y compartirte. Ahora, escuche bien esto, porque no solamente Abraham. Ahora, vayamos allá a Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Jeremías, allá en la mitad de la Biblia, un poquitico más atrás de la mitad, adelante de los Salmos, ahí donde empiezan todos los profetas, después de Isaías sigue Jeremías, y va a usted a notar en el capítulo 1, cómo este proceso se repite en toda la Biblia. Ahora, veamos un profeta, y Jeremías dice allá capítulo 1, versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, vea lo que le está diciendo el Señor, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Desde cuándo fue llamado Jeremías? ¿Desde ese momento en que el Señor le da esta palabra? No, el Señor está diciendo mucho antes de que tú te imaginaras, yo ya te había llamado. Desde que eras, incluso antes de que fueras un óvulo y un espermatozoide, yo ya tenía planes para ti. Y entonces no solamente dice allá, dice, te formé en el vientre te conocí,
Y antes de que tú nacieras, te santifiqué. La palabra santificar significa te aparté. Te aparté y te di por profeta. Estoy leyendo Jeremías 1, 4 al 5. Amén. Ahora, ¿por qué empiezo con esto? Quiero que usted entienda, mis amados hermanos, que nosotros todos fuimos diseñados con un propósito. Por ejemplo, usted ve estos dos globos que están acá. Tienen esa forma, tienen ese material y tienen lo que tienen porque fueron diseñados para eso, para adornar. Mire cualquier cosa alrededor suyo. ¿Por qué tiene la forma? ¿Por qué tiene esas cosas? Porque fueron diseñados para una función. Y esto es uno de los mayores problemas. Uno de los mayores problemas que enfrentan muchas personas hoy en día no es la falta de tiempo como ellos aseguran. Mucha gente, uno habla con ellos y dice, oye, ¿qué pasa? No, es que no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y quiero decirle que aunque a menudo piensan que ese es el problema, más bien el problema que tienen no es la falta de tiempo, sino el cansancio y el vacío que sienten, incluso después de que ellos trabajan duro y están involucrados en muchas actividades y tareas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una dirección clara en la vida o no saben lo que realmente quieren lograr. Muchas personas están involucradas en cosas que no son productivas, cosas que Dios no los llamó a hacer. O sea, no es el diseño para el cual Dios los llamó a hacer eso. ¿Me entiende? Cuando uno hace cosas a las cuales Dios no lo llamó a hacer, pues no solamente está perdiendo tiempo, porque está perdiendo tiempo que no va a volver, sino que está perdiendo fuerza, y no solamente pierde fuerza, sino pierde vitalidad, pierde ánimo. ¿Aló? ¿Se está conmigo? Ahora, para entender para qué fui diseñado, es importante hacernos 4 preguntas. Si usted está tomando nota, apunte estas 4 preguntas. De pronto usted está en esta mañana diciendo, Señor, yo no sé para qué, ¿cómo puedo servir en la iglesia? ¿Qué hago, Señor? Pastor, no sé qué hacer. Pastora, no sé qué hacer. Entonces, formulémonos estas 4 preguntas. Todo ser humano quiere saber el propósito de su existencia. ¿Es así o no es así? Y de hecho, estas 4 preguntas principales que todos buscamos responder durante nuestra vida. Por ejemplo, usted vieron una película de Will Smith que decía, en busca de la felicidad. Y Y cada persona hoy en día está en busca de felicidad. Por eso existen las filosofías. Los filósofos desde mucho antes de que Cristo viniera ya existían escuelas de filosofía cuyo propósito era saber cuál era el propósito del hombre. Por eso tenemos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, todos esos filósofos y modernos y antiguos griegos, todos se formulan la misma pregunta, ¿para qué está el hombre acá? Y empiezan a hablar de la trascendencia, empiezan a hablar de un poco de términos, ¿cierto? Y hasta uno se duerme allí. Pero hagámonos 4 preguntas básicas. Estas preguntas están en la Biblia. ¿Cuál es la primera pregunta? Pregunta número 1, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pregunte usted mismo, ¿quién soy? Alguien me dirá, yo soy Pepito Pérez. No te estoy preguntando tu nombre, te estoy preguntando quién eres. Ah, soy un médico. No te estoy preguntando tu profesión. Te estoy preguntando quién eres. ¿Quién soy? ¿Sabe a qué hace referencia? La primera pregunta hace referencia a la identidad. Diga conmigo, identidad. La identidad, es una pregunta de identidad. Segunda pregunta, ¿de dónde vengo? Ahí me dirá, yo vengo de Salamina, Caldas, ¿cierto? Otros vienen de Sevilla, Valle, otros vienen por allá de Pachavita, otros vienen de por allá de San Marcos, ¿eh? Pero Dios no está preguntando eso, ¿de dónde vienes? ¿Dónde es tu origen, donde naciste? Sino, es una pregunta que tiene que ver con tu origen, ¿verdad? La tercera pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Pregúntate, ¿por qué estoy aquí? Y esto tiene que ver con propósito. Esa pregunta tiene que ver con ¿qué? Con propósito. ¿Para qué fui diseñado? Pero la pregunta número 4 es, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y esta pregunta tiene que ver con destino. Amén. Ahora, recapitulemos las 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién soy? Tiene que ver con identidad. Pregunta número 2, ¿de dónde vengo? Tiene que ver con origen. Número 3, pregunta número 3 es,
¿Por qué estoy acá? Tiene que ver con propósito. Y pregunta número 4, ¿a dónde voy? Tiene que ver con destino. Ahora, cuando encontramos esas respuestas a estas preguntas cruciales, es cuando en realidad experimentaremos una auténtica felicidad. Ahora, escuche bien esto, la felicidad no es un propósito, no es un fin, la felicidad es un medio para lograr un fin. Es decir, que cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, inmediatamente fuiste bautizado por el Espíritu Santo, ya tú tienes capacidad de caminar en gozo, y es tu naturaleza nueva, caminar en gozo, no en amargura, ni en preocupaciones, porque si tú estás andando en preocupaciones y en amargura, quiere decir que no has entendido nada para qué Dios te llamó. Gracias por ese entusiasmo, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, no reconocer o no conocer nuestro propósito es como cuando pretendemos arar en el mar. O es como caminar sin rumbo fijo, ¿cierto? O es como cuando sales aquí a la avenida y coges el primer bus que te cojas, ¿cierto? No sé, ¿para dónde vas? No sé. A las que sea, ¿cierto? No, Dios tiene propósito, Dios tiene un propósito para tu vida. Lamentablemente, un gran porcentaje de hombres y mujeres mueren sin entender para qué Dios los creó o nunca descubrieron cuál fue su propósito en la tierra. El cementerio, allí el apogeo, que es el más cercano que tenemos, está lleno de gente que murió sin conocer cuál fue su propósito en la tierra. Y allí habían muchas capacidades, ahí están enterrados muchos talentos, ahí están enterrados muchas virtudes, pero que la gente nunca las hizo o nunca las ejecutó. ¿Por qué? Porque nunca supieron cuál era esas 4 preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Cierto? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es? ¿Para qué estoy y para dónde voy? ¿Cierto? ¿Por qué estoy aquí? Cuando yo no tengo claro esto, entonces, hermano, el tiempo va a pasar. Y fíjense que el tiempo pasa y muchas veces ya, cuando nos despertamos ya, yo debía haber hecho esto. Me frustré. Debía haber estudiado inglés, debía haber hecho esto, ya para qué, ya estoy un loro viejo, el loro viejo no aprende a hablar y tantas cosas. Y empezamos así. Veo gente de edad muy frustrada. Gente de edad que decía, no, si yo hubiera hecho tal cosa, pero ya que, y entonces empezamos a aconsejar a la nueva generación, haz esto, la generación, muchas veces la nueva generación no sabe escuchar a los mayores. Usted tiene que aprender a escuchar a los mayores porque hay experiencia, y nosotros los mayores, ¿cierto? Ya tropezamos, nos caímos varias veces, nos raspamos, nos salió sangre y nos dimos chichones, y cuando uno le enseña a la nueva generación por dónde debe andar, es para evitarles que esos chichones. Entonces ellos dicen, no, es que me quiere controlar mi mamá, mi papá, es que ellos no entienden lo que yo, esa juventud, no. Todos fuimos jóvenes algún día, nuestros papás nos dijeron lo mismo, solo que en nuestro tiempo sí nos daban con las cadenas, con lo primero que encontraban, con cualquier cosa encontraban, ¿cierto? Sí, la chancla, fue lo mejor, la chancla voladora. Y aprendimos, ¿sí o no? Y muchas veces nos dieron chichón y todavía estamos como todavía no hemos aprendido. Entonces, escuche bien esto. Porque cuando las personas no tienen claro su llamado, no tienen claro su propósito, entonces van a ser personas que van a considerar que todo lo que hacen es una carga pesada. Todo. Entonces la pastora la llama y dice, hermano, voy a poner un ejemplo, hermano Héctor. Voy a poner Héctor. No, Héctor no es así, pero es un ejemplo, porque lo tengo aquí de frente, ¿no? Hermano Héctor, ¿será que tú me puedes ayudar a subirte al tejado del 4º piso? Es que hay una cantidad de mugre y allá, y hay una teja rota, y es que, ¿será que tú nos puedes ayudar acá? Y entonces, de pronto, esto no es así, ¿no? Y entonces dice Héctor, ¿y quién te llamó? La pastora. ¿Y qué quería? No, pues, que vaya allá a la iglesia a hacer una vaina allá. Entonces, fíjate cómo la toma. Esto no es así, vuelvo y digo. Sí, entonces, y yo sé que si lo tomas así, la persona la toma así, no, es que me toca ir, y llega, y la cita era a las 8, y llegó a las 8:15, y llega haciendo mala cara, y ¿dónde está la escalera? ¿Y qué? ¿Dónde está una bolsa acá? Y de pronto empieza a subirse allá, y empieza a barrer. Sí, entonces no entendió el propósito. Porque cuando las personas no entienden estas 4 preguntas, todo lo que hagan va a ser una pesada carga. Y no, esto es un ejemplo.
pero pongámoslo en cualquier área, el trabajo. ¡Ay, me tocó salir! ¡Ay, salió lloviendo! ¡Ay, no! ¡Va a ser sol! ¡Ay, no! Todo se convierte en una pesada carga. Todo se convierte en una pesada carga. Entonces, por eso, mucha gente toma la vida como una amargura. Y por eso mucha gente, vuelvo y digo, y uno le pregunta algo, hay una capacitación, hay una escuela de Biblia, que a la cual te quiero que tú oigas, y la gente que dice, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen propósito organizado. Entonces, cuando yo voy con mi propósito, el propósito que Dios tiene para mí, entonces va a ser algo tremendo, porque aquellos que conocen su propósito, esa gente camina segura en la vida, incluso son perseguidos por la bendición. Dice, la Biblia dice que si así tú corras, saca los 100 metros planos y corras más rápido que la bendición, dice que las bendiciones te salen al encuentro. El éxito te sale al encuentro. Ahora, yo quiero decirte que cuando hablamos de éxito, no necesariamente estamos hablando de tener fama o tener dinero. Eso no es éxito. Éxito es hacer y comprender la voluntad de Dios en mi vida. O sea, ¿por qué Dios nos va a preguntar cuentas cuando estemos en el cielo? Dios te va a preguntar cuentas no del carro, no de la casa que compraste, no de la pinta, si viajaste o no viajaste a Cancún. Dios te va a preguntar qué fue lo que hiciste con lo que yo te mandé a hacer. Aló. Vaya conmigo a Romanos 14:12. Vamos a mirar allá a Romanos 14:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escuche lo que dice la Biblia. Dice así. Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿A partir de cuándo es que daremos cuenta? Damos cuenta desde el momento en que tú entregaste tu corazón a Cristo. Desde ese momento en que tú entregaste tu vida al Señor, desde ese momento en que tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo, ahí empieza a contar el cuentakilómetros, no antes, ¿me entiende? Después usted dice, no, pero es que yo trabajé, traqué todo, yo hice plata, hice lo otro. No, eso no te cuenta. Te cuentas desde el día que naciste de nuevo. Tú tienes una fecha de nacimiento natural, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan de esa fecha de cuando nacieron? Algunos ya no se acuerdan. Y algunos otros, desde 6 meses antes, ya están diciendo, ya casi cumplo años, lo suben a las redes sociales, ¿cierto? Pero esa fecha no es tan importante como la fecha en que tú naciste de nuevo. Esa es la nueva criatura. Por eso que la Biblia dice, ¿cierto? La palabra dice, de segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entienda esto, mi amado hermano. Para cambiar de actitud, para cambiar de manera de ver cómo es la vida, tengo que entenderme para qué Dios me hizo. Dios te dio una capacidad, Dios te dio unos talentos, Dios te dio unos dones, ¿cierto? Y el verdadero éxito, como vuelvo y digo, está en hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Todo lo demás, vuelvo a repetir, todo lo demás son simples añadiduras. Aló. Yo por lo menos estoy orando por un carro más reciente. Pero si Dios no me lo diera, yo sigo siendo feliz. ¿Cierto? Porque hay gente que se amarga por eso. Y entonces es tremendo. Entonces la gente exitosa, o sea, la gente que comprende la voluntad de Dios, esa gente está diseñada para conquistar reinos. La gente exitosa crea naciones. La gente exitosa está diseñada para cambiar la historia. De pronto en su familia, hasta que usted entregó su corazón a Cristo, va a darse cuenta que cuando usted entregó su corazón a Cristo, usted cambió toda la historia de su familia. ¿Sí o no? Por ejemplo, en mi familia, particularmente mi papá, que gracias a Dios ya está en el cielo porque en sus últimos años entregó su corazón al Señor, pero antes de eso, le llamaban tiro fijo. Así es, le llamaban así. ¿Por qué le llamaban tiro fijo? Porque tenía 17 mujeres, 17 hogares. En el día del entierro de él, el día del velorio, muchos me presentaron a mis hermanos. Mira, Toño, me llaman así, Toño, te presento a tu hermano. ¿Y cómo te llamas? Me llamo fulanito. Gracias. Tú eres mi hermano, sí. Y bueno, y tremendo. Ese día conocí mucha familia que tremendo.
Y eso es tremendo porque, mi amado hermano, cuando uno no tiene claro su propósito, pues lamentablemente el diablo va a meter su mano allí para que nosotros seamos fructíferos y para que se cumpla esto de Romanos 14:12, que no podamos entregarle buenas cuentas al Señor. Ahora, usted está acá para entregarle cuentas al Señor. Ya usted no está acá para ser salvo. Usted está acá para hacer que otros sean salvos. Usted está acá para hacer que otros crezcan espiritualmente. Usted está acá para hacer que otros sean llenos del Espíritu Santo. Esos son los propósitos de Dios. Y si usted y yo nos metemos en los propósitos, déjame decirte, Dios te va a sorprender con las añadiduras. Porque a veces nosotros estamos más preocupados de oremos por un trabajo, oremos por un empleo, oremos por una casita, oremos por una provisión. No, sí, esas son añadiduras. Preocúpate por servir al Señor. ¿Y dónde Dios te puso a servir? ¿Dónde Dios te puso a servir? A ver, dígalo duro. ¿Dónde Dios te puso a servir? Diga, en mi casa, aquí, en esta, mi iglesia de Dios, mi familia. Si tú no tienes claro que tú tienes que servir en tu iglesia local, entonces es muy complicado. Vas a llevar una vida amargada. Y las añadiduras van a ser muy complicaditas que se te den. Va a ser muy complicado. No te conformes con venir cada domingo solamente a la iglesia a recibir palabra y bueno, nos vemos el otro domingo. No, el otro domingo no vengo porque me voy para, no sé, para un paseo o para alguna cosa. Bueno, pues, que falte una vez que otra está bien. Pero algo que tú tienes que priorizar siempre es no faltar a la iglesia. Y no solamente no faltar, sino venir dispuesto a servir. Y eso, solamente 2 amenes, ¿cierto? ¿Dispuestos a qué? ¿Cuántos están dispuestos a servir? Usted no le sirve a un hombre, usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted le sirve al Espíritu Santo. Y esa es la idea. Tenemos que no solamente saber que somos hijos de Dios, gloria a Dios, soy hijo de Dios, no. La gente en la calle tú tienes que decir, ¿a dónde vas? Yo voy a mi casa, a la iglesia de Dios, mi familia, y allí me siento orgulloso. Sí, el orgullo no es malo de todo. Si usted se siente orgulloso de Dios, eso es un buen orgullo. Si usted se siente orgulloso de la casa a la cual pertenece, eso es un buen orgullo. Pero el problema del orgullo cuando le levanta el ego a usted, no, orgulloso del rey que tiene. Amén, hermanos. Por eso, mi amado hermano, la gente exitosa tiene capacidad de reír. La gente exitosa tiene capacidad de pensar y vivir de una manera diferente a las normas, ¿cierto? Obedeciendo a Dios, siguiendo sus propósitos y dejar, y fíjense algo, dejar una marca en esta vida. Hermano, quiero decirle que no sabemos cuándo nos toque irnos de esta tierra. Pero el punto es el siguiente. No sabemos cuándo. Piense que hoy es su último día. Piense que, no sé si usted, de 8 días, alguno de ustedes vaya al cielo. Pero si usted supiera que se va a morir el próximo 28 de noviembre a las 7:05 de la mañana, no porque se va a hacer la eutanasia ni nada, sino porque el Señor se lo dijo, ¿usted qué haría en esos últimos 8 días? Y ahora sí voy a comer pescado como nunca, voy a comer bagre, voy a comer esto, salmón y todo. No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué legado vas a dejar? Porque Dios no te va a preguntar si comiste salmón o no. Dios te va a preguntar qué enseñanza le dejaste a la generación. Impresionante. Y hemos dejado pasar mucho tiempo y no hemos marcado a la gente, no hemos marcado a nuestros hijos. Estamos permitiendo que nuestros hijos accedan a redes sociales que tienen que ver con pornografía. Estamos dejando permisivos y todo. Y cuando nos damos cuenta de nuestros hijos crecidos, ya no es fácil corregirlos. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor, mi amado hermano? Por eso, mi amado hermano, si tú quieres influir en la historia de tu familia, influye en la historia tuya, en tu historia, ¿cierto? En tu familia, en tu ciudad, incluso en nuestra nación. Y debemos darnos cuenta de que hemos sido creados con un propósito. Diga conmigo, fui creado con un propósito. Dios creó todo con propósito. Y las personas que desconocen su propósito a menudo no se entienden ni se aceptan a sí mismos, por lo que terminan compitiendo. Escuchen, personas sin propósito, ¿qué hace? Se comparan con otros. ¿Usted se compara con otros? Ese sí, entró a la universidad Javeriana y a mí me tocó el SENA. Le digo una cosa, el SENA es muy bueno.
estudiar en la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes, ¿cierto? Y a mí me tocó en el jardín infantil no sé qué. Se está comparando y está haciéndolo infeliz. ¿Y sabe por qué está pasando? Porque no tiene propósito, no lo tiene claro. Yo le digo a la gente que viene de iglesias, de otras iglesias, le digo, hermano, si usted va a venir a congregarse a esta iglesia, usted tiene que saber que en esta iglesia es para trabajar. Usted viene de una iglesia donde ya tiene muchos años de recorrido, ya tiene 5, 6, 7, 8 grupos de alabanza, donde tienen no sé cuántos servidores, donde tienen instalaciones gigantescas, sillas reclinomáticas, para todo muy bonito, ¿cierto? Gloria al Señor, nos alegra. Y la gente se deja impactar por esas cosas. Y entonces dice, no, es que es muy chévere, ¿a qué iglesia hoy? Allá, a esta iglesia. Ah, bueno, pero cuando Dios lo pone uno acá, Dios no va a preguntar por las sillas, ni por las videobines, ni por las pantallas. Dios te pones a servir porque Dios quiere que alcancemos personas para Cristo. ¿Sabe? Yo por lo menos les voy a decir una cosa. Tanto mi esposa como yo pertenecimos a una iglesia muy grande, muy grande que tenía su sede en el Tejal y no digo su nombre. Luego se trasladó para la 13, ¿cierto? Yo estudié en la escuela bíblica allá, en el seminario bíblico, algo. Y entonces, y eso me gustaba, eso allá, y cuando iba uno camino salían las multitudes y uno iba camino allá. ¿Y quién predicó hoy? Predicó el apóstol tal, bueno, en ese tiempo no era apóstol, ahora sí es apóstol. Y entonces, uy, chévere, sí predicó, y cuando uno iba un domingo, ¿y quién predica hoy? No, pues el hermano Pepinito, pero ese lo hace dormir a uno. Entonces, estaba mal, no tenía propósito. Y de repente el Señor me quitó eso, y me puso acá. Y recuerdo que un miércoles llegué y el pastor estaba acá, habían como 10 hermanitos menos. Y ese hermanito estaba tocando con una guitarra allá y yo me senté allá en ese rincón donde está ese pendón y empecé a mirar de allá y de pronto el pastor me dijo, ¿José Antonio? Sí, señor, José, venga para acá, se sienta acá. Y me acuerdo que yo ya había pertenecido a esta iglesia, pero había ido allá por causa de mi universidad. Volví. Y el Señor me habló fuertemente y me dijo, esta es tu casa. Y hasta ese momento estuve acá, hermanos. Y como decía cierto expresidente que aquí estuvo, aquí estoy y aquí me quedo. ¿Cierto? Y me siento muy feliz desde esta iglesia. Vea, yo me siento tan feliz que cuando comparto con otros pastores de América Latina, la doctrina de nuestra iglesia es una doctrina muy bonita, es una doctrina sana, es una doctrina que glorifica a Jesucristo, que no le resta importancia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y eso me ha enseñado algo, que no debo compararme con otros pastores. Porque las mega iglesias, del 100% de iglesias que existen en el mundo, las mega iglesias son solo el 2%. ¿Qué quiere decir? El otro 98% son iglesias como nosotros. Gracias por su entusiasmo. Así que si usted está visualizando la mega iglesia, pues visualícela acá. Ahora, no sabemos si Dios, su propósito es que esta sea una mega iglesia. ¿Qué tal que el propósito de Dios sea que abramos muchas iglesias de este mismo tamaño? No sabemos. No sabemos si incluso vamos a tener edificios. ¿Qué tal que sean una iglesia sin muros? Entonces, fíjense que tenemos que pensar que Dios nos tiene con un propósito específico a la iglesia de Dios, mi familia. Y eso nos debe llevar a pensar, no competir, nos debe llevar a no compararnos y nos debe llevar a no copiar a otros, porque Dios tiene un llamado específico para todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, Dios le da un llamado a Aldebrando, diferente al llamado que le da a Wilmer. Dios le da un llamado a Armando, que es diferente al llamado que le da a Luis. A Zulián le da un llamado diferente al que le da a Andrés. Entonces usted tiene que decir, Señor, ¿cuál es mi función para dejar un legado en esta generación? Y va a darse cuenta que cuando usted lo haga, Dios va a suplir todas sus añadiduras. Así que Dios tiene un propósito para todos y para cada uno de nosotros. Porque Dios, así como dice Jeremías, desde que te conocí en el vientre, ahí yo tengo propósito para ti. No te compares con otros. ¿Cierto? Si en el mundo, vea,
Yo que trabajé en la área de las ventas por más de 26 años, trabajé ahí. Y escuchaba la historia, por ejemplo, de una librería muy grande que hay acá, que tiene un logo anaranjado que dice para no sé qué. Y me acuerdo tanto, mi amado hermano, me acuerdo tanto que cuando me contaron la historia, ese señor, que se llama Federico, o se llamaba porque ya partió, Federico Ruiz, Panamericana, librería y papelería, vaya a la fija, ¿cierto? Usted se sorprende de las Panamericanas que hoy en día. Primero comenzaron aquí en Bogotá, comenzaron allá en la 10ª con 13, ahí en esa vaina de libreros. Si yo tenía un puesto, una caseta ahí de compra y venta de libros usados. Así comenzó. Sí, no es cristiano ni nada, pero si ese hombre fue organizado y supo para qué estaba aquí, Dios lo bendijo. ¿Cómo no lo va a bendecir a usted que usted tiene a Cristo en su corazón? Si el pueblo judío, mi amado hermano, que es un país chiquitico, que es igual de grande a Bogotá, Israel es igual de grande a Bogotá, un poquitico más grande. Haga de cuenta, llega, lo más largo que tiene Israel es de aquí a Melgar, eso es lo más largo. Usted recorre todo Israel en un día, en carro. Y sin embargo ese país durante todas las edades, usted tuvo que enfrentar grandes imperios. Los imperios, por ejemplo, el persa, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, el imperio, de todos los imperios. Y todos los imperios, ¡pum!, ¿dónde están? No los vemos, pero ahí está el pueblo judío, y más ricos que ninguno. Y no han creído en Cristo. Imagínense si creyeran en Cristo. Entonces, yo le digo una cosa, ¿quién tiene más razones para ser más que bendecidos? Nosotros que tenemos a Cristo. Por eso, usted hace cuenta que la historia de Corea del Sur es una historia maravillosa. Los años 50 sucedió precisamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que empezó el auge del comunismo. Entonces los rusos, que eran parte de los aliados, empezaron a meter su comunismo. Entonces salió un Stalin, salió un señor Carlos Marx, y la Corea se dividió en dos. La Corea del Norte, comunista, y la Corea del Sur, pues no comunista. Y sucedió que la historia cuenta que esa época de los años 50, la gente comía de las canecas, comía ratones, comía basura, porque no había, era una pobreza extrema. Hasta que un misionero llegó a Corea del Sur, hablando de Cristo, y la gente empezó a entregar su vida al Señor, empezó a creer esta palabra, empezó a vivir la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué es Corea hoy en día, mi amado hermano? Corea del Sur, una de las mayores potencias del mundo, no por su habilidad, sino porque Dios está ahí, porque el 38% de los coreanos decidieron entregar su corazón a Cristo, dijeron: Señor, nosotros somos tuyos. Imagínense que fuera el 100%. Y Corea, usted va a ver, el país de Corea es una península, es un peladero, es un desierto y es frío todo el año. No tienen árboles como nosotros, no tienen frutos como nosotros, no tienen melgares como nosotros, no tienen San Marcos como nosotros, no tienen Pachavitas como nosotros, no tienen ciudades como Sevilla como nosotros, no tienen nada de eso, no tienen agua, no tienen nada, y son más ricos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros decimos Colombia es el país más rico en recursos, pero ¿por qué somos pobres? Porque no tenemos propósito. De hecho, le voy a decir una cosa, usted como cristiano, usted debería entender esto. Y si usted entiende esto, va a darse cuenta que Dios le va a añadir lo material más que los que no son creyentes. Y eso debería ser lo natural. Amados hermanos, cuando el Señor dice que tiene un propósito con nosotros y que está desde el vientre, cuando yo miro la palabra propósito, significa la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Si tú naciste, es porque Dios te mandó a este mundo con un propósito, con una misión. Gracias por ese entusiasmo, gloria al Señor. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la vida no comienza en esta tierra. La vida tuya comenzó en el cielo. Comenzó en el cielo, no en la tierra. Y Dios nos diseñó en lugares celestiales antes de que viniéramos a vivir en la tierra. Como todo Dios comienza con su intención original, fuimos una idea totalmente formada en su mente antes de recibir nuestros cuerpos físicos.
Por lo tanto, podemos decir que antes de nacer ya somos y nuestro Creador ya nos dio un propósito único. Amén. Y esto se lo digo especialmente porque presentamos a nuestros nuevos hermanos. Pero esto sirve para todos nosotros. De pronto usted ya perdió el rumbo, ¿cierto? Pero nunca es tarde para volver a encarrilarnos en el Señor. Así que el propósito nos da significado. Diga conmigo, el propósito de Dios me da significado. Le da significado a mi vida. Porque Él está en mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el primer propósito es que tú empieces a marcar tu familia. Empieza a marcarla hoy. Empiezas a cambiar hábitos. Empieza a cambiar formas de hacer. Por ejemplo, empieza a leer la Biblia. Ay, no leo la Biblia. Bueno, empieza a leerlo cada día, lee un capítulo. Todos los días, hasta que se vuelva un hábito. No oras. Bueno, empecemos a orar 5 minutos. Hágalo todos los días. Ponga el celular. Me gusta es que uno le puede poner todo tipo de alarmas, ¿no? O tipo de orar. Listo, Señor. Estoy corriendo, pero Señor, te doy gracias. Hasta que se le vuelva un hábito. Va a darse cuenta que cuando usted cambie su sistema de creencias, va a encontrar que el propósito se empieza a clarificar y usted va a sentir alegría y gozo, porque ya lo que había no es una pesada carga. Usted va a disfrutar hasta el último día, porque no sabemos hasta qué momento nos vayamos, ¿no? Que no se diga acá, se fue ese amargado, gracias a Dios se fue ese amargado. No, que diga, qué lástima que se fue esa persona. Era una persona que nos alegraba. Amén. Dios no quiere gente deprimida. Dios no quiere gente vacía, ni desenfocada, ni insatisfecha, ni infeliz. Dios quiere gente que sepa su propósito. Amén. Y el triple propósito de Dios es alcanzar a los perdidos. 1. 2, que crezcan espiritualmente. 3, que sean llenos del Espíritu Santo. Enfócate en eso. Empieza por tu familia. Procure que su familia haga esas 3 cosas. Y va a darse cuenta cómo Dios lo va a levantar de una manera extraordinaria. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar y entregamos este tiempo en las manos de Dios. Quisiera que usted levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, gracias porque me has dado un propósito. Gracias porque me das un llamado. Así como lo hiciste con Abraham, así como lo hiciste con Jeremías, Señor, así como lo has hecho con Pablo, porque también a Pablo tú dijiste, este me servirá, será, y llevará mi nombre delante de reyes y de gente que no me conoce. Yo quiero decirte, Dios tiene un propósito para ti. Dios no quiere que mujeres sean ustedes las mujeres más amargadas del mundo. Dios las diseñó para ser mujeres como Proverbios 31. Hombres, Dios no los llamó a ustedes para solamente pulir un carro y estar mirando y echándole cerita todo el tiempo. No, Dios lo llamó a usted para cosas más nobles. Dios lo llamó a usted para que usted le hable a otros de Cristo, especialmente a los de su casa. Yo sé que las cosas muchas veces no salen como uno piensa, pero Dios se goza en que usted dependa de Él. Dios a veces permite pruebas para que usted busque más de su rostro. ¿Qué te parece si antes de que venga la prueba ya buscamos su rostro? ¿Por qué no le dices al Señor en esta mañana? Dígale, Señor, quiero buscar tu rostro. Quiero buscar tu rostro, Señor. Quiero buscar tu rostro, Señor. Vamos, levante su voz, levante su voz. Era tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no para.